Muy buenas tardes. Es para mí un gran honor y un placer saludarles en este día. Felicitar a la Asociación Mexicana del Idioma Ruso por la celebración de su 12º encuentro y por la celebración del segundo Foro Latinoamericano de Asociaciones del Idioma Ruso. Mi nombre es Carlos Pérez. Yo represento a la Asociación para la Promoción de la Lengua y la Cultura Rusa en Nicaragua como vocero de su junta directiva. Hasta mediados de este año fui su presidente. Me ha sido solicitado que expusiera ante ustedes el día de hoy el tema de la colaboración de la URSS con la Revolución Popular Sandinista y espero que podamos aportarles algunos datos de interés que siempre es importante conocer y saber porque están vinculados los hechos históricos con el desarrollo y la propagación del idioma y de la cultura que a nosotros nos interesa precisamente promover en nuestros países. Lamentablemente, pues no pude estar presente físicamente, tenía toda la intención, pero esperamos que próximamente podamos volver a reunirnos. Vamos a aprovechar el acceso a estas tecnologías para tratar de cumplir el cometido. Espero que la presentación sea de su agrado y que encuentren algunos elementos que les permitan con posterioridad seguir investigando. Estos temas son bastante apasionantes, los temas históricos, sobre todo los que están vinculados con nuestro idioma, y no pierden actualidad. Desgraciadamente existe la tendencia, ¿verdad?, a repetir a veces los errores del pasado de una u otra forma. Es conveniente, por eso que nosotros nunca dejemos de revisar la historia. Brevemente vamos a tratar de abordar en el poco espacio de tiempo pues que tenemos algunos aspectos de interés. Como les decía, la intención no puede ser abordar a profundidad cada uno de los contenidos, pero sí dejar algunos puntos, algunos detalles que puedan servir, que puedan dar pie a posteriores investigaciones. Más adelante vamos a subir este video a nuestro canal de YouTube de Rusánica y vamos a publicar por ahí algunos enlaces a sitios donde podrán encontrar más información, más detalles sobre cada uno de los temas que abordemos. A manera de una breve introducción, podemos decir que este año se cumple el centenario de la Revolución Socialista de Octubre, un hecho que marcó un hito en la historia de la humanidad, en lo que fue o se llamó en su momento el Imperio Ruso, con el derrocamiento del zar y el establecimiento de un sistema de gobierno, un sistema social que pretendía alcanzar mayor igualdad, mayores niveles de igualdad, libertad para la gente. De cierto modo, este evento es similar por su magnitud a lo que en su oportunidad fue la Revolución Francesa y significó para lo que nos interesa a nosotros, que es el idioma propiamente ruso y la cultura, pues una expansión, una apertura de nuevos ámbitos de interés en mucha gente alrededor del mundo. Gente que quería conocer de primera mano la historia de los soviets, leer los textos de Lenin y dar seguimiento a todo este proceso, ¿verdad? Que como les digo, marcó eh, un hito en la historia de la humanidad que permitió el acceso a derechos y beneficios, como por ejemplo se reconoce en la votación de las mujeres en Europa, se reconoce en las jornadas laborales de 48 horas, cosas que en los países europeos y en los mismos Estados Unidos venían siendo objeto de muchas luchas, ¿verdad? A raíz del surgimiento de la Unión Soviética, crecieron los movimientos sindicales alrededor del mundo. Entonces esto marcó un momento de esperanza para muchas personas alrededor del mundo y de alguna manera generó una nueva apertura, un nuevo interés hacia el conocimiento del idioma y de la cultura de Rusia. Eh, Vamos a abordar un poco brevemente, ¿verdad?, el tema de la Guerra Fría
que es el contexto dentro del cual se da el fenómeno social de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua, en mi país. Un poco más adelante veremos el tema de la cooperación de la URSS con la Revolución Popular Sandinista y finalizaré con algunas breves conclusiones de tipo personal. Cuando hablamos de Guerra Fría nos estamos refiriendo a un proceso de confrontación entre las dos grandes potencias que gobernaron el mundo, podemos decirlo de este modo, durante la segunda mitad del siglo pasado. El periodo comprendido entre 1947 y 1991. La Guerra Fría es el resultado, es una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros sabemos la trascendencia que tiene en la historia de la URSS la Segunda Guerra Mundial. Incluso para los soviéticos, la Segunda Guerra Mundial es conocida como la Gran Guerra Patria. Me imagino que ustedes lo han estudiado, lo han celebrado de alguna manera. Porque significó una pérdida, una gran pérdida de vidas humanas. Hablamos de más de 20 millones de ciudadanos soviéticos que perecieron, ¿verdad?, como producto de la guerra contra las huestes hitlerianas, contra el fascismo. Sin la participación de la URSS es mundialmente reconocido que hubiese sido eh, virtualmente imposible derrotar a Hitler y a sus aliados. Como decíamos, como producto de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de dos grandes potencias victoriosas al finalizar la guerra, que son la URSS y los Estados Unidos básicamente, se da un acuerdo tácito entre estos dos países para, de alguna forma no escrita, ideal, dividirse o repartirse el mundo, sea dicho crudamente, ¿verdad? Del acuerdo tácito entre estas dos potencias, la URSS y los Estados Unidos, surgieron dos grupos de países muy bien diferenciados, lo que conocíamos como el bloque socialista, compuesto por los países de Europa del Este, y el bloque de Europa Occidental, liderado por los Estados Unidos. También como producto de la Segunda Guerra Mundial se ocurrió la anexión de algunos territorios por parte de la URSS y surgieron algunos estados o repúblicas socialistas soviéticas anexadas como Moldavia, Lituania, Estonia. Y se creó una esfera de países bajo el control político de la URSS, entre ellos la República Democrática Alemana, que era la parte oriental de Alemania, ¿verdad? Hungría, Polonia, entre otros. Al mismo tiempo, al surgir estos bloques de países, comenzaron a aparecer algunas entidades u organismos multinacionales conformados por ellos mismos, y así en 1949 la URSS crea, junto con sus países asociados, el Consejo de Asistencia Mutua Económica, el CAME. Paralelamente, ese mismo año, los países occidentales, liderados por Estados Unidos, crean la organización, suscriben el Tratado del Atlántico Norte, que da origen posteriormente a lo que conocemos hoy como la OTAN. En 1955, en respuesta a la existencia de la OTAN, los países de Europa del Este, encabezados por la URSS, crean el Pacto de Varsovia, que es el símil, ¿verdad?, en materia militar, en materia de ayuda militar recíproca de defensa de los países. Y la parte occidental de Europa, algunos países, 6 países, dan origen a lo que se conoce como Comunidad Económica Europea, que es el germen del cual posteriormente nacerá, podemos decirlo de alguna forma, la Unión Europea. Así pues, vemos que durante la Guerra Fría se da una confrontación de tipo ideológica, económica y militar entre estas dos grandes potencias y sus países aliados. En eso consiste, y en ese contexto, alrededor del mundo
se dan distintos movimientos revolucionarios, movimientos independentistas, movimientos de descolonización que incluyen en muchos países árabes. Hay muchos países árabes que hasta después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a ser liberados por sus colonizadores, ¿verdad? En Latinoamérica y en el marco de la Guerra Fría, lo más destacable es el hecho de la Revolución Cubana y un poco más adelante, ¿verdad? La Revolución Nicaragüense, el fenómeno social que conocemos como Revolución Popular Sandinista, que es propiamente el tema del cual estamos tratando de conversar hoy. Para introducirnos al tema de la Revolución Popular Sandinista, tenemos que hacer un poco también de historia en Nicaragua. Nicaragua es el país latinoamericano que ha sufrido más intervenciones por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Entre 1925 y 1927, Nicaragua sufría una nueva intervención norteamericana cuando los Estados Unidos tomaron partido en la disputa entre dos facciones políticas en lo que se llamó en ese momento la Guerra Constitucionalista. Augusto Nicolás Calderón Sandino, también conocido por nosotros como Augusto César Sandino, tomó parte en ese conflicto llamado Guerra Constitucionalista, que concluyó con un pacto o un acuerdo entre los generales de ambos bandos a favor de las pretensiones norteamericanas. Sandino, desde su patriotismo y nacionalismo, se opuso a aceptar que los norteamericanos impusieran a Nicaragua las reglas a seguir. Y así en 1927 da inicio a una lucha desigual. Y así en 1927 da inicio a una lucha desigual hasta que en 1933 los Estados Unidos deciden retirar sus tropas de Nicaragua. Sin embargo, Estados Unidos abandona Nicaragua no sin antes dejar establecido un órgano militar con la denominación de Guardia Nacional al mando de Anastasio Somoza García. Anastasio Somoza García era un personaje poco conocido, pero fiel a los intereses norteamericanos. En 1934, habiendo Sandino depuesto las armas porque su intención era únicamente lograr la salida de los norteamericanos y no continuar una guerra fratricida entre nicaragüenses, y es asesinado a traición. Así, Somoza, desde 1934, Anastasio Somoza García, se instala en el poder y da inicio a lo que se conoce como la dinastía de los Somoza. La dictadura somocista, ejercida tanto por Anastasio Somoza García como sus familiares e hijos posteriormente, es reconocida como una de las más sangrientas de Latinoamérica de todo el siglo pasado. Entre 1961 y 1962, Carlos Fonseca Amador, junto con otros nicaragüenses, funda el denominado Frente de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero al que posteriormente y bajo la influencia y el deseo de Carlos Fonseca se le atribuye el nombre de sandinista. Es necesario decir que durante todo el tiempo que duró esta dictadura, desde 1934 hasta 1979, contó con el apoyo incondicional de los Estados Unidos de Norteamérica. De este modo, el atribuir el nombre de Sandino a la nueva organización militar guerrillera que se estaba creando pretendía despertar el nacionalismo del pueblo nicaragüense para enfrentar a esta dictadura. Este aspecto es trascendental en el contexto que mencionábamos de la Guerra Fría, ¿verdad? De enfrentar dos potencias por el control y la hegemonía mundial. Ante el recrudecimiento de la represión de Somoza, en vista de los constantes ataques de los grupos guerrilleros y de los alzamientos espontáneos de la población, se fue generando un malestar alrededor de estos actos represivos que en un círculo vicioso generaban aún más represión. Somoza, en su afán por aferrarse al poder,
Llegó incluso a bombardear núcleos poblacionales importantes de Nicaragua. Así, el 19 de julio de 1979, el Frente Sandinista encabezó los últimos ataques insurreccionales y alcanzó el poder. Como les decía, producto de la terquedad de Somoza por no abandonar el poder y producto de la guerra librada en las ciudades y pueblos de Nicaragua, el país quedó virtualmente destruido. Somoza y sus principales allegados abandonaron Nicaragua, llevándose consigo grandes fortunas, ya que eran propietarios de casi todo en el país, dejando a Nicaragua en una muy difícil situación económica. Desde su arribo al poder, el Frente Sandinista de Liberación Nacional trató de establecer unos ejes de política exterior orientados en primer lugar a la defensa de la revolución, porque era evidente y más que probable que existiera el interés de algunos grupos de allegados al somocismo, como de los mismos Estados Unidos de Norteamérica, de obstaculizar el subsiguiente desarrollo de los acontecimientos. Inicialmente el Frente Sandinista encabezó la denominada Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, de la que formaban parte reconocidos representantes de la empresa privada y de la sociedad civil. Un segundo eje de la política exterior durante la Revolución Popular Sandinista era el no alineamiento, tratando de evitar verse involucrada en el conflicto de la Guerra Fría. Sin embargo, y más difícil aún, se trataba de romper la dependencia económica que Nicaragua tenía y siempre ha tenido de los Estados Unidos de Norteamérica. Como comentábamos y como era de esperarse, poco tiempo después del triunfo de la revolución, surgió un movimiento también guerrillero armado de allegados al somocismo, exguardias de Somoza, guerrilleros sandinistas incluso que estaban inconformes con el rumbo que iba tomando el nuevo gobierno, y se fue forjando un movimiento militar contrarrevolucionario. Poco a poco este movimiento contrarrevolucionario va ganando simpatías en algunos círculos de poder de los Estados Unidos de Norteamérica y comienzan a recibir apoyos formales e informales, principalmente de parte de la diáspora cubana, contraria al régimen de Fidel Castro en Cuba, y algunos grupos de extrema derecha que veían en la revolución nicaragüense a un posible émulo del modelo cubano. Es necesario destacar que en este momento histórico del que hablamos, tanto antes de 1979 como en los primeros años de la revolución, la participación de la Unión Soviética realmente era casi inexistente. Veamos el siguiente fragmento elaborado por un canal de televisión ruso, donde actores de la época nos cuentan algunos detalles de lo que ellos mismos vivieron. Entre ellos tenemos a un teniente coronel de la KGB que estuvo trabajando muy de cerca con el gobierno de Nicaragua a inicios durante el periodo revolucionario, y veamos lo que nos cuentan. В Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев встретился с членом национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения, координатором руководящего Совета правительства национального возрождения, команданта революции Даниэлем Ортегой Сааведрой, главой государственной делегации Республики Никарагуа, находившейся в СССР с официальным дружественным визитом. Леонид Ильич Брежнев и Даниэль Ортега высказали удовлетворение успешным развитием отношений между двумя странами, обоюдное стремление к их дальнейшему укреплению. Я в ЦК КПСС, извините, ругался матом, потому что я говорил: вы что, там ждут хоть что-нибудь? Пошлите туда, я не знаю, там 10 скорых помощи. Пусть они едут, кому-то чем-то помогают, хотя бы этим. Пустое дело.
Советский Союз, наше руководство, оно с таким скрипом шло на развитие отношений с Никарагуа, что было очевидно, что дело это будет практически дохлое, мертвое. Скажем, мы не могли очень долго наскрести даже самый минимум нефти, который надо было поставить в эту страну. В течение года Никарагуа потребляла всего лишь 500 000 тонн нефти. Это примерно было равно, ну, если мы добывали тогда 600 миллионов, то это была 1/1200 часть нашей добычи. Продукты питания, которые могли бы понадобиться, обмундирование для армии, ткани, ботинки, ничего этого не было. Транспортные средства, потому что все было разрушено. С энергетикой все время была напряженка. Одним словом, наши экономические отношения были то, что называется узким горлышком бутылки. Политически, пожалуйста, сколько хотите можно развивать. Сколько угодно можно поддерживать друг друга декларациями, заявлениями, в прессе, там, в ООН, где угодно. Но ведь, как говорят, из политики шубу не сошьешь. Надо же строить на здоровой основе. Entre 1980 y 1985 se suscribieron 5 acuerdos de cooperación que comprendían diferentes aspectos que trataban de cubrir distintas necesidades de la población nicaragüense. Fundamentalmente acuerdos de cooperación en materia científica, cultural, de transporte y de suministro de productos de primera necesidad, trigo entre ellos. Es importante señalar que a inicios de la Revolución Popular Sandinista, entre julio de 1979 y diciembre de 1982, la ayuda, como les comentaba, que la URSS brindó a Nicaragua representó apenas el 2,3% de toda la ayuda recibida. En su totalidad, el CAME, que es el organismo que nosotros vimos creado por el bloque socialista, ¿verdad?, aportó en ese momento, entre 1979 y 1982, el 21% del intercambio comercial o ayuda económica que recibía Nicaragua. Esto es importante de destacar porque existe el mito, digamos, de que Nicaragua en todo momento fue una especie de peón de la Unión Soviética instalado en América Latina, ¿verdad?, para dar paso al comunismo. No sé, este monstruo que en esa época, en la década de los 80, con esto asustaban a la gente, ¿verdad?, a los niños. El caso es que posteriormente, entre 1980 y 1987, producto de la presión norteamericana a los países del bloque occidental, que fueron recortando sus ayudas, su cooperación y los intercambios con Nicaragua, vino desarrollándose paulatinamente el intercambio entre Nicaragua y los países del CAME, de tal suerte que entre 1980 y 1987 este intercambio aumentó del 1,1% al 48,6%. Y así fue creciendo, de tal forma que a 1987 la ayuda del bloque socialista llegó a ocupar el 85% de toda la cooperación que recibía Nicaragua. Sin embargo, en 1987, propiamente en 1987, la cooperación del bloque socialista y más concretamente de la URSS comienza a disminuir hacia Nicaragua. Esto tenemos que verlo asociado con los propios conflictos internos que en su momento estaba viviendo la URSS. Recordemos que con el arribo al poder en 1985 de Mikhail Sergeyevich Gorbachev, se dio inicio al tema este de la perestroika, de la glasnost, y comenzó a haber fuertes movimientos en las estructuras de poder, cambios, y en ese momento la URSS tenía demasiados problemas internos como para estar preocupada por Nicaragua. Al mismo tiempo,
hay que reconocer que la ayuda de Estados Unidos a la contrarrevolución también venía en descenso. Esto porque recordemos que en 1984 Nicaragua había presentado una demanda en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, y en 1986 hubo una sentencia favorable a Nicaragua. La Corte Internacional de Justicia condenó a los Estados Unidos por las agresiones contrarias a las normas de derecho internacional que realizaron en contra de nuestro país, entre ellas, y de lo más grave, el minado de puertos. Paralelamente a esto, en los Estados Unidos explotó el caso conocido como Irán Gates o Irán Contras, según el cual recordemos que para el año 1983 los Estados Unidos habían autorizado una suerte de ayuda humanitaria, entre comillas. El Congreso de Estados Unidos había autorizado una ayuda humanitaria que iba a ser manipulada por la CIA para ayudar a los rebeldes democráticos de Nicaragua, ¿verdad? Pero en 1985 el mismo Congreso había ordenado suspender esas ayudas. Entonces, entre 1985 y 1986, los Estados Unidos se vieron involucrados en este tema del trasiego de armas en Irán, e incluso venta de drogas, venta de cocaína dentro de los Estados Unidos. La CIA, en contubernio con los cárteles de la droga, para de este modo obtener recursos y financiar la contra. Hay que decir que desgraciadamente Ronald Reagan se había tomado muy a pecho el tema de Nicaragua y consideraba que Nicaragua era un peligro para los Estados Unidos y estaba empecinado en lograr su derrocamiento. Sin embargo, pues como les digo, entre 1985 y 1986 hay un fuerte descenso en el apoyo norteamericano a la contrarrevolución. También a esto se suma el derribo de un avión norteamericano por el Ejército Popular Sandinista, y la captura del piloto, un norteamericano, Eugene Hasenfeld, con lo que la opinión pública norteamericana está fuertemente dividida y más que todo en contra de continuar apoyando a los movimientos armados en contra del gobierno revolucionario en Nicaragua. El hándicap negativo, desgraciadamente, para la Revolución Popular Sandinista es que, como les comentaba, los procesos de cambio impulsados por Gorbachev en la URSS, pues al mismo tiempo habían debilitado totalmente al bloque socialista. Para allá por el 1988 incluso comenzaba a haber serios problemas a lo interno del CAME, y por eso pues la ayuda de la URSS a Nicaragua y del bloque socialista a Nicaragua comenzaba a disminuir. Es necesario también destacar que en lo que respecta a la materia militar, desde 1983 la cooperación soviética era totalmente gratuita, eran donaciones al ejército de Nicaragua. Podemos ver, sin embargo, es difícil recabar datos exactos, ¿verdad? Hay disparidad en los datos de la CIA, del Departamento de Estado y de otras fuentes en cuanto a la totalidad de la ayuda militar recibida por Nicaragua de parte de la Unión Soviética. Sin embargo, aproximadamente se pueden establecer los números que ven en pantalla: 17.500 toneladas entre 1981 y 1984, 51.400 toneladas entre 1984 y 1986 y 32.000 toneladas entre 1987 y 1988. Estamos hablando de armamento, ¿verdad? De insumos, de material bélico. Sin embargo, estas cantidades que podrían parecernos algo abultadas, grandes, son bastante pequeñas si comparamos con las cantidades de armamento o de ayuda militar que recibió Cuba durante los primeros 2 años de su revolución, que equivalieron en 2 años
a 310.000 toneladas. De este modo podemos ver que mucho de lo que se hablaba o se comentaba en ese momento, y aún muchas personas lo siguen creyendo, de que este era un bastión o un punto de lanzamiento que estaba construyendo la URSS en América Latina para proceder a invadir o derrocar a los Estados Unidos, que era el discurso de Ronald Reagan en ese momento, ¿verdad? Pues es totalmente falso. También es necesario decir que como producto de las relaciones entre Nicaragua y la URSS, durante la época de la Revolución Popular Sandinista, miles de nicaragüenses logramos viajar a ese maravilloso país a cursar nuestros estudios, algunos construimos familias y a la fecha no existe un dato exacto de cuántas personas de Nicaragua estuvimos estudiando o de alguna u otra manera recibiendo algún tipo de enseñanza, capacitaciones en la URSS. Realmente esto fue un apoyo amplísimo. Algunas personas que trabajaron en la embajada de Nicaragua en la URSS en la década de los 80 me comentan que puede estar cerca de las 10.000 personas. La cantidad de nicaragüenses que estuvimos de alguna u otra forma viajando o vinculados con la URSS. Es de agradecer que la Unión Soviética en su momento, a pesar de las dificultades internas que enfrentaba, ¿verdad?, que ya hemos visto, a pesar de su realmente poco interés, nos apoyaron al extremo de poder decir que sin la ayuda de la URSS, la Revolución Popular Nicaragüense, la Revolución Popular Sandinista no habría durado los 10 años que duró. En realidad la URSS no necesitaba y no tenía la intención de crear un gobierno o un modelo socialista en la región. La experiencia que tenía la URSS con Cuba le había demostrado, luego del aislamiento de Cuba por el bloqueo de los norteamericanos, que podía convertirse en Nicaragua en una carga demasiado pesada para la misma economía soviética. El interés soviético estaba centrado en los países miembros de su alianza. Otra conclusión que podemos extraer de la historia es que realmente Nicaragua jamás en la década de los 80 dio muestras de pretender o tomar un rumbo en el esquema socialista de cualquiera de los modelos existentes en la época, sea el cubano, sea el mismo modelo soviético. No teniendo intereses reales de tipo económico, geopolítico e incluso ideológico, el gesto de la URSS hacia Nicaragua fue un acto genuino de solidaridad. Y muchos nicaragüenses hasta la fecha agradecemos al pueblo soviético y al pueblo ruso. Apreciamos su idioma, su cultura y sus grandes cualidades humanas. Consideramos también que hoy nos toca ser solidarios. Muchas gracias.